Buenos días, mira, mis amados hermanos. El hermano Osvaldo los saluda desde Buenos Aires, Argentina, en un nuevo día, un nuevo domingo, un poco nublado, pero bueno, pero sigue habiendo calor por estas latitudes. Así que bueno, hoy vamos a ver un tema muy lindo, un tema muy polémico. Vamos a ir dando un poquito de tiempo que se vayan conectando los hermanos, pero hoy vamos a ver un tema muy lindo y muy polémico, como el famoso rapto, tan promocionado en distintas religiones y que ha dado lugar a tanta polémica, ¿no? Porque existe un rapto, no existe un rapto. El rapto es antes de la tribulación, el rapto es durante la tribulación, el rapto es después de la tribulación. Pero bueno, es un tema que da para hablar y que ha causado mucha división, ¿no? Pero yo en mi experiencia personal, yo lo que más he podido ver que la mayoría de las personas adhiere a este famoso rapto que tanto se habla, y la mayoría adhiere al rapto pretribulacional, a que la iglesia, que el pueblo de Dios no va a pasar por la gran tribulación. Pero bueno, es un buen momento para hacer un estudio, ir viendo bíblicamente e ir viendo, y hoy les voy a mostrar cosas sobre el rapto, como se dice, que comúnmente no se hablan, que comúnmente nadie las habla. O sea, les voy a dejar un datito que es muy exclusivo, es un dato que prácticamente nadie lo habla y que nos da un excelente indicio, nos, arroja luz en este tema tan polémico del rapto. Pero bueno, para ir hablando un poquito sobre esto, el rapto es una teoría en el que se vieron involucradas varias personas. Por ejemplo, bueno, el más conocido es John Nelson Darby, el predicador anglo-irlandés. John Nelson Darby, pero bueno, atrás hay varias personas más. Podríamos decir que todo esto, la teoría del rapto, la enseñanza del rapto fue comenzada por el chileno Lacunza, que fue un sacerdote católico y fue jesuita. Qué raro, ¿no? Siempre los jesuitas metidos en ese tipo de cosas. Pero bueno, pero sí, fue básicamente él el que dio puntapié al tema del rapto pretribulacional, de que la iglesia no pasaría por la tribulación. Y bueno, después fueron apareciendo otros personajes, todo esto a lo largo del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX también. Apareció, como es el famoso John Nelson Darby, que es por ahí el más conocido de los cinco. Bueno, Lacunza también es conocido, pero John Nelson Darby es quizás el más conocido de los cinco, que fue, como es un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés, que sacó libros incluso, y está considerado como el padre del dispensacionalismo, que básicamente enseña o predica, sostiene que por un lado está Israel como nación y por otro lado está la iglesia de Cristo como el cuerpo. O sea, que son básicamente que son dos pueblos distintos, con promesas distintas, con profecías distintas, con destinos distintos. Entonces básicamente es eso, el dispensacionalismo del cual John Nelson Darby fue el padre, básicamente. Pero bueno, pero en la teoría del rapto aparecen otras personas,
como hay una escocesa que aparece que se llama MacDonald, era el apellido, Margaret MacDonald, si mal no recuerdo, en la cual un día tuvo como una especie de posesión y se arrojó al piso y estuvo como 15 minutos en trance, digamos, en la cual ella aseguró de que por el Espíritu Santo le fue revelado de que habría un rapto secreto, que el mundo lo podría ver, el rapto, pero que a la vez sería secreto, y que el Señor tomaría a las personas y se las llevaría secretamente. Bueno, tenemos a Darby, tenemos a Lacunza, el chileno, a McDonald, esta chica que tenía 15 años en su momento, la chica esta escocesa. Bueno, después aparece también aparece... ¿Quién más? Nombramos a Lacunza, nombramos a Darby, a la chica McDonald, la escocesa. Aparece otro escocés, Scottfield, que bueno, que adhirió a esta teoría. Creo que había leído, si mal no recuerdo, libros de John Nelson Darby, y bueno, y esta persona empezó a lanzar Biblias basadas en la versión de la King James, basada en la King James, pero agregándole y cambiándole el tema del rapto, agregándole una visión sobre el arrebatamiento pretribulacional y poniéndole cosas de la teoría dispensacionalista también. Y bueno, fue todo un conjunto de cosas de varias personas que empezaron a hablar sobre el rapto, sobre la teoría dispensacionalista. Pero bueno, hubo un norteamericano también que es parte del Club de los Cinco, que en este momento no recuerdo el nombre, pero el más conocido fue John Nelson Darby, el que más se lo menciona, y el chileno de Lacunza también, porque por el tema de que era jesuita y básicamente parte de él. O sea, después hubieron otras personas que fueron adoptando esta teoría, la fueron modernizando, por así decirlo, pero todo parte del chileno Lacunza, y John Nelson Darby fue uno de los que dieron del puntapié y de los que más promocionaron esta teoría, digamos. Así que bueno, vamos a empezar a ver un poquito este tema del rapto. A ver, ¿es bíblico, no es bíblico? Si va a pasar, no va a pasar, va a ser antes de la tribulación, va a ser durante la tribulación, va a ser después de la tribulación. Bueno, vamos a ir a ver un poquito. Vamos a ir viendo un poquito cómo es esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17, titulado La venida del Señor, se titula. Como podemos ver, la venida del Señor, el título, está hablando de un único evento. La venida del Señor, no está hablando de las venidas del Señor. Está hablando en singular, un solo evento. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, dice Pablo, y él poniéndose en lugar como si la venida del Señor fuera a ocurrir estando él en vida, estando él presente. Y hablaba en plural porque bueno, en ese momento estaba Timoteo, estaba Silvano también, era otro de los que estaba. Entonces, dice,
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice Pablo, hasta la venida del Señor, y nuevamente habla en singular, no habla hasta su primera venida o su segunda venida, no, habla en singular. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y acá empieza un poquito la doctrina del rapto. ¿Con quiénes? Con los que acaban de resucitar, como dice aquí mismo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y aquí es donde empieza un poquito la teoría sobre el rapto. Pero bueno, vamos a ir haciendo hincapié, vamos a ir viendo parte por parte hasta llegar a la verdad, ¿no? Vamos a ir viendo. Vamos a la palabra arrebatamiento, arrebatados. Si nos vamos a la concordancia Strong o a la Biblia políglota, podemos ver que arrebatados es la palabra en el griego 726, es la palabra harpazo. Harpazo del griego, que significa apoderarse, tomar para uno mismo, atrapar, arrancar, tirar, tomar por la fuerza. Tomar por la fuerza. Eso es lo que básicamente significa harpazo, que es básicamente el arrebatamiento o el rapto, como le dicen, que no es una palabra bíblica. Rapto viene a ser como un sinónimo, arrebatamiento, pero la palabra verdadera, la palabra original, la palabra en griego es harpazo, se pronuncia con una D, harpazo, así se pronuncia. Pero bueno, vamos a ir metiéndonos ahora a Mateo 24 y hay un tema con Mateo 24. Vamos a leer del versículo 3 al 44. Pero hay un tema con Mateo 24 que les quiero comentar antes de leérselo. Porque si bien estamos viendo el tema del rapto, el tema del arrebatamiento o el harpazo en griego, antes de leerles Mateo 24, les quiero comentar que yo creo que fundamentalmente la primera parte de Mateo 24, donde dice señales antes del fin, yo no tengo ninguna duda que es una palabra que ya se cumplió, es una profecía que ya se cumplió. Saludo a mi hermanita Ivania, que está presente como siempre desde Chile en el vivo. Te mando un abrazo enorme, hermanita. Como les decía, yo creo que gran parte de Mateo 24, y ahora les voy enmarcando, yo creo que ya se cumplió. Es una profecía que ya está cumplida. La primera parte, no todo. La primera parte de Mateo 24. Y ahora vamos a ver, aunque no es el tema, pero bueno, pero eso no quiere decir que esta profecía no pueda volverse a cumplir. Porque la mayoría de las profecías, o muchas de las profecías que están en la Biblia, tienen más de un cumplimiento. Y también lo vamos a ver ahora. Pero bueno, vamos a empezar a leer Mateo 24. Pero bueno, como yo sé que la mayoría cree que Mateo 24 en su totalidad todavía no se ha cumplido, entonces bueno, vamos a verlo, vamos a ver desde la óptica desde la mayoría, suponiendo que Mateo 24 todavía no se cumplió, aunque en parte yo no tengo dudas de que se va a volver a cumplir lo que ya está cumplido de Mateo 24. Es profecía que se va a volver a cumplir. Vamos a empezar. Señales antes del fin. La mayoría interpreta señales antes del fin del mundo.
Yo no tengo dudas de que fue señales antes del fin de la caída de Jerusalén, antes de la caída del templo, que fue en el año 70. Porque ahí es donde se cumplió la primera parte de Mateo 24. Aunque les vuelvo a repetir, no quiere decir que no se vuelva a cumplir. Porque yo no tengo duda de que la gran tribulación se va a volver a cumplir. Aunque también no tengo dudas de que se cumplió en el lapso entre el año 67 y 66 y 73, algo así, donde fue la caída de Jerusalén, la caída del templo, donde entraron las tropas romanas al mando de Tito Vespasiano, primero del padre, después con el hijo. Pero bueno, vamos a ir, no quiero desviarme exactamente lo que me acotan. Zarpazo, en realidad es harpazo. La palabra original en griego no es zarpazo, aunque básicamente significa lo mismo, pero la palabra en griego original es harpazo, es con H en vez de con Z, y se pronuncia con una D entre la A y la Z, harpazo, que es violento, rápido, es como un arrebatamiento, exactamente. Buen dato, gracias por el dato, aunque básicamente lo que había dicho al comienzo. Pero bueno, vamos con Mateo 24. Señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Dijeron los discípulos. Se habrán olvidado de preguntarle de cuál de todas, porque los que defienden la teoría del rapto pretribulacional, como lo hacía John Nelson Darby, le deberían haber preguntado qué señales habrá antes de cuál de la venida, porque o sea, iba a venir una vez para el rapto, después iba a venir otra vez para los 1000 años, según los que dicen de los 1000 años, y después iba a venir de vuelta cuando se terminara el mundo, o sea, iba a venir como 3 veces, entonces 4 contando cuando vino, cuando nació. Pero bueno, vamos a ir viendo. ¿Cuáles serán y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo? Le preguntan. O sea que estamos hablando, en realidad, estamos hablando de un mismo evento. Porque le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, tu venida es, y el fin del siglo es el mismo evento. Lo dice Mateo 24. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que tu venida va a ser en el fin del siglo. Está más que claro. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y ahí la clave, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y todo esto que estoy leyendo ahora, esto pasó en el año 70, en la toma, cuando los romanos tomaron Jerusalén y tomaron el templo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis rumores de guerras y rumores de guerra, perdón. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. O sea que ellos van a estar ahí, viendo cuando suceda, según la teoría de que esto se va a cumplir, de que esto debe cumplirse. ¿Tú crees que esto todavía no se cumplió? Bueno, está diciendo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que ellos van a estar ahí en ese momento. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Todo esto ya pasó. Todo esto pasó en el año 70, en la toma. Pero bueno, mucho de esto se va a volver a repetir. El tema de la tribulación se va a volver a repetir. Pero bueno, ¿tú qué crees que
que esto se tiene que cumplir. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le está hablando? ¿No le está hablando a la iglesia de Cristo? O sea, si los van a entregar a tribulación, es porque todavía están ahí. No se fueron en un rapto secreto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. O sea, ellos van a estar viviendo el momento de la tribulación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, que en realidad es la caridad de muchos se enfriará. El amor ágape de muchos se enfriará. ¿No me crees? Vete a la concordancia Strong. Vete a la Biblia políglota. Ahí lo tienes. Haz como los verianos, que ellos se encargaban de chequear y ver si lo que se les decía era verdad. Ve y puedes chequearlo tú por ti mismo. O en la políglota o en la concordancia Strong. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. La caridad, el dar, el despojarse. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Cómo hasta el fin? ¿No se fueron en el rapto? ¿Quién va a perseverar hasta el fin? ¿La cizaña? No tiene lógica. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿quién va a estar predicando el evangelio? Si la iglesia se fue en el rapto antes de la tribulación, si la iglesia no va a pasar por la tribulación, ¿quién va a estar predicando el evangelio? ¿La cizaña? ¿Los malos? ¿Los impíos? Dime quién. Dime quién. Porque la verdad que no me imagino, si no es la iglesia, quién va a estar predicando el evangelio. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y esto también pasó en el año 70, no quiere decir que no se vuelva a repetir. Es más, yo estoy convencido de que se va a volver a repetir. Pero esto habla porque en su momento en el templo de Herodes, que se llamaba así en el templo de Herodes porque Herodes lo había refaccionado y lo había hecho mucho más lindo de lo que era en la época de Salomón, habían puesto arriba en la puerta de entrada, habían puesto un águila, o sea, como una estatua de un águila simbolizando el águila de Roma, que en realidad es el águila de Edom. Entonces, eso era blasfemia para los judíos, básicamente. Allí donde se junten las águilas, allí donde se junte el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Acá puedes ver que básicamente lo que está contando es lo que pasó en el año 70, lo que pasó en esa época. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que el rapto, no, que vuestra huida no sea en invierno y en día de reposo. Fíjate que está hablando básicamente de lo que fue en el año 70. Si tú conocieras la historia de todas las cosas que pasaron en el año 70, cuando
cuando Tito Vespasiano tomó Jerusalén, cuando entraron a la ciudad de Jerusalén y después tomaron el templo. Tú supieras lo que fue. Esa fue verdaderamente una tribulación. Es una historia realmente, es larguísima para contarlo. Pero realmente esa fue una tribulación. Lo que pasó el pueblo judío en ese momento fue impresionante. Pero fue básicamente por las guerras civiles que había, porque Tito Vespasiano no quería que pasara lo que pasó. Pero bueno, era un pueblo muy testarudo y con muchas divisiones dentro del pueblo judío. Pero bueno, no es el tema que estamos hablando. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación. Entonces, en ese momento habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué días? Los de la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, si esto se va a volver a repetir, o si esto va a pasar, como tú crees, la gran tribulación que va a pasar, que nunca pasó, que va a pasar en los años venideros, mas si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero entonces, ¿quiénes iban a ser salvos? Si la iglesia supuestamente se fue al rapto, ¿a quiénes iban a tratar? ¿A quiénes el Señor tenía que salvar? No tiene lógica. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué días? Los días de la tribulación. Para que la iglesia sea salva. Versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Entonces los escogidos van a estar en la gran tribulación. ¿De qué estamos hablando? Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en sus aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En singular habla. La venida del Hijo del Hombre. Me están comentando, primero se va a la iglesia, luego viene la segunda venida. ¿En dónde habla de dos venidas? ¿Podrías darme algún texto bíblico donde habla de dos venidas? Porque en todas las escrituras habla de la venida de Cristo. En ningún lado menciona las venidas. O la primera venida, la segunda venida, la tercera venida. No habla en ningún lado. Te lo estoy leyendo. Te estoy argumentando porque la mentira del rapto pretribulacional es una mentira. Lamentablemente es así y recién estoy empezando con esto. Así también será la venida del Hijo del Hombre. No dice la primera venida del Hijo del Hombre, la segunda venida, la tercera venida, no dice así. Dice la venida, porque va a ser una única venida. La segunda venida va a ser una única venida. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y eso era lo que les decía anteriormente. La venida del Hijo del Hombre. El título, nuevamente, la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación.
Versículo 29. ¿Puedes leer eso? ¿Puedes leer eso? E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. A ver. Primera de Tesalonicenses 4:16, ya lo leí al comienzo. Ya lo he leído al comienzo y si no lo viste puedes ir a mi canal de YouTube Camino de Justicia, que más tarde subiré este video. Pero ya lo expliqué. Y lo que les decía del tema de las profecías que tienen varios cumplimientos, podemos ir a Eclesiastés, al libro que escribió Salomón. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 11 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. O sea, vivimos en un bucle temporal. Y en Eclesiastés 3, versículo 15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restauró lo que pasó. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, les decía, cuando veáis todas estas cosas, si ya se habían ido en el rapto y en el arrebatamiento, ¿a dónde iban a estar viendo todas esas cosas? ¿A dónde iban a estar viendo todas esas cosas? Si ya se habían ido en el rapto. No sean ridículos. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y eso se cumplió en la toma de Israel. En la toma de Jerusalén y el templo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé. Así será la venida, siempre en singular. Así será la venida, no las venidas. La venida, porque hay una sola. Hay una sola. No hay una, dos, tres, no. Es la venida. Obviando la primera, ¿no? Está más que claro. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, no las venidas. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Exactamente, es un solo evento. Es un solo evento, exactamente. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y cuál será esa hora? Que nadie piensa. Al final de la gran tribulación, porque todos lo están esperando antes de la gran tribulación. Por eso dice, vendrá a la hora que no pensáis. La mayoría cree en el rapto pretribulacional. Y es una doctrina jesuita. O si... Bueno, falso. Me alegra que me digan falso, la verdad que me alegra mucho que me digan falso. Rapto y después la segunda venida de Cristo. Ok, va a haber un rapto y después la segunda de Cristo. Ok, ¿tú te quieres ir en el rapto? ¿Te quieres ir en el rapto? Bueno, vamos a hablar. ¿Quieres hablar de un rapto? Vamos a hablar. Vamos a ver si hay un rapto antes de la tribulación. Vamos a ver. Vamos a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13. Dice Jesús, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿De qué está hablando? De la obra del enemigo, por ejemplo, la división, la discordia, la cizaña en medio de lo que es de Dios. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Los falsos en medio de los verdaderos, en medio de lo que es de Dios. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo, no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también, con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Recoged primero la cizaña. ¿Te quieres ir en el rapto? ¿Quieres el rapto? Ahí tienes el rapto. Recoged primero la cizaña. Ahí tienes tu rapto. Primero se va a ir la cizaña. No lo digo yo. Pero recoged el trigo en mi granero. Recoged primero la cizaña y atad el manojo para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Ahí tienes tu rapto, entre comillas. ¿Quieres irte en el rapto? Vete en el rapto pretribulacional, ahí lo tienes. Y vamos a ver ahora a partir del versículo 36, cuando Jesús explica la parábola de la cizaña. Para que no salga de mi boca, para que sea de la palabra de Jesús. Jesús explicó la parábola de la cizaña. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es simbología nuestra también, porque el Hijo del Hombre ahí era Jesús, pero nosotros también somos el Hijo del Hombre, es simbología nuestra también. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, primero va a sacar la cizaña. Primero va a sacar la cizaña. Y después dice, entonces los justos, no dice los cristianos, dice los justos. Ya voy a hacer un próximo video sobre eso también. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Básicamente está diciendo lo mismo que dice en Daniel 12. Daniel 12, versículo 3, donde dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los justos, como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia, ¿quiénes son los que enseñan la justicia? Son los justos. ¿Qué te dice Juan en 1 Juan 3? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Básicamente Daniel te está diciendo, palabra más, palabra menos, lo que le dijo Jesús a Abraham cuando lo sacó afuera y le mostró las estrellas. En otras palabras, con otro sentido, pero básicamente es lo mismo que le dijo cuando le dijo, cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Le estaba haciendo hincapié en otra cosa, pero básicamente lo mismo que le mostró el Señor a Abraham en Génesis. Básicamente lo mismo de Daniel 12. Bueno, vamos a Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, donde dice, y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Ahí tienes el rapto, los defensores del rapto. Ahí tienes el rapto. Y acontecerán en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Ahí tienes el rapto. ¿Te quieres ir en el rapto? Adelante. Vete en el rapto. Adelante. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Meteré en el fuego a la tercera parte. Y los fundiré como se funde la plata. ¿No te suena a la gran tribulación? Y los probaré como se prueba el oro. Entonces, ¿quién se queda para la gran tribulación? ¿El trigo o la cizaña? Y ya vamos a ir hablando. Para lo último dejo el postre, como quien dice. Al postre, a lo último, vamos a... alguien me dice, anfitrión, hablemos con Biblia. ¿Zacarías no está en la Biblia? ¿O está en una revista de Chimentos, Zacarías? ¿O está en las andanzas de Paturuzú? Zacarías, que yo me acuerdo, está en el canon romano, que tanto defienden algunos. ¿No está en la Biblia Zacarías? Pero bueno. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, la tercera parte, la que se quedó para la gran tribulación, y diré, pueblo mío. A la tercera parte, a los que los está probando como se funde la plata, los prueba como el oro. Él les dirá, pueblo mío. Y él le contestará, el Señor es mi Dios. Usted lo está dando otro evangelio. No sabía que Zacarías estaba en otro evangelio. La verdad que yo hasta donde yo sé, Zacarías está en el canon romano que tanto defienden. Pero bueno, te invito a que vayas y abras tu Biblia y leas Zacarías. O sea, la verdad que no entiendo, pero bueno.
Él invocará mi nombre y yo le diré pueblo mío. ¿A quién? A la tercera parte, a la que se quedó para la gran tribulación. Y los probaré y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿De qué estamos hablando? Vamos a Salmos 37, versículos 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Ahí tienes el rapto que tanto defiendes. ¿Quieres el rapto? Vete en el rapto, porque como hierba serán prontamente cortados, los que hacen iniquidad, los injustos, la cizaña. Ahí tienes el rapto. Vete en el rapto. Salmo 91, versículos 7 y 8. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verás la recompensa de los impíos cuando las 2/3 partes sea cortada. Tú lo verás, ¿por qué? Porque vas a estar ahí. Ciertamente, mas a ti no llegará. ¿Qué no llegará a ti? Al justo, ¿qué no llegará? Lo que dice en el versículo 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y todavía no les dije lo mejor, ¿eh? Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y este es otro pasaje. Es hallado falto, exactamente, Ivania, exactamente, hermanita, exactamente es así. Quien nos libra de la ira venidera, y acá muchos interpretan que este es el rapto y que la ira venidera es la gran tribulación. Dicen, ahí está, Jesús nos libra de la ira venidera, nos llevan el rapto y los malos se quedan para la ira venidera. Ok, vamos a ver, Jesús nos va a librar de la ira venidera, claro que nos va a librar de la ira venidera, pero la ira venidera va a ser en el día de la ira, que será en la consumación de los tiempos. Será cuando venga el fin de todos, no va a ser el rapto pretribulacional, como le llaman. Vamos a ver Apocalipsis 16, si el día de la ira no es el día del fin, porque el día de la ira no va a ser la gran tribulación, ¿eh? Vamos a ver en Apocalipsis 16, vamos a ver a partir del versículo 17. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3. El segundo ángel, vamos a ir un poco más antes, les dije que iba a leer del versículo 17 y me quedé leyendo desde antes. Versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, diciendo, tetelestai, consumado es. Ese es el gran día, el día de la ira, cuando todo se termine, cuando el Señor diga, tetelestai, hecho está, hablando del juicio del gran trono blanco. Es el día de la ira, no la gran tribulación. Romanos capítulo 2, versículo 5, te dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, porque el arrepentimiento es en el corazón, no es dejar de pecar. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí lo tienes, hablando del juicio del gran trono blanco. El día de la revelación del justo juicio de Dios va a ser el día de la ira. Está más que claro.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y acá están los defensores del rapto silencioso, del rapto en secreto, de que va a venir y nadie se va a dar cuenta. Que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hablando del día de la ira, hablando del día del fin. Está más que claro. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No el día del rapto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cuál es el día del Señor? Los que defienden el rapto pretribulacional, ¿cuál es el día del Señor? ¿Es el día del comienzo de la gran tribulación? ¿O el día que termine todo? Entonces, ¿cuándo el Señor va a venir como ladrón en la noche? ¿Cuando venga en el rapto pretribulacional? ¿O en el día del Señor cuando termine todo? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, si el Señor va a venir como ladrón en la noche en el rapto, los que se van a quedar, ¿en dónde van a vivir? Si la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a Sofonías. Vamos a Sofonías capítulo 1. Vamos a leer primero el versículo del 2 al 3. Donde dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. No dice, los probaré, no, destruiré todas las cosas en la faz. O sea, está hablando del fin. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Ese es el día del Señor. Ese es el día de la ira. No antes de la tribulación. Versículo 14. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Ese es el día de la ira del Señor. Es el mismo día. Es el mismo evento. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. El día del Señor. El día de la ira. El día del Señor. El día del fin. Que en ese momento va a suceder el harpazo. Y el Señor se llevará a su pueblo. En ese momento va a ser. Previo a la ira. Por eso dice que el Señor nos va a librar de la ira venidera. Pero no dice nos va a librar de la gran tribulación. Es absurdo. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, en plural habla, y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. El día de la ira es el día del fin, no es el día no es la gran tribulación. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo.
porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra serán destruidos en el día de su ira. Entonces, si va a ser previo a la gran tribulación, ¿quién va a quedar para la gran tribulación? Es absurdo, no tiene pie ni cabeza. Vamos a 1 Corintios 15, que me estaban diciendo hace un rato. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. En la Reina Valera 1960 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y está mal traducido. Vete a la Biblia del Jubileo, a la versión del Jubileo, a la King James. La Biblia del Jubileo es mucho más antigua que la Reina Valera 1960. Y dice, todos ciertamente resucitaremos, mas no todos seremos transformados. Esa es la verdadera traducción de este pasaje de 1 Corintios 15. Todos ciertamente resucitaremos. Algunos resucitarán para vergüenza eterna, como dice la Escritura, pero otros resucitarán para ser renovados, para brillar en el cielo, como dice Daniel 12. Pero otros resucitarán para vergüenza eterna, para confusión eterna. Exacto, Dios derrama su ira sobre todos los desobedientes y los mira de lejos. Exacto, no es tan difícil de entender. Y el día de la ira es cuando todo termine. No va a ser antes de la gran tribulación. No va a ser en la tribulación. La ira del Señor no es la gran tribulación, son dos eventos distintos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, te dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados, pero a la final trompeta, no antes de la gran tribulación. A la final trompeta. ¿Qué parte no pueden entender? Los que defienden el rapto jesuita ante la gran tribulación. Pero lo mejor viene a lo último. Lo mejor viene a lo último. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3 primero. Pero con respecto a la venida, y siempre habla en singular. Hace un rato me estaban diciendo, no, porque primero viene para el rapto y después viene la segunda. ¿En dónde habla de dos venidas? O con respecto a las venidas, o a la primera venida, o a la segunda venida. ¿Dónde dice eso? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, el día del Señor, la venida del Señor, siempre en singular, porque es un mismo evento. Es un mismo evento. Antes de la ira, antes del día de la ira, antes del día de la consumación de todas las cosas, antes de la destrucción de los impíos, antes de la destrucción de la tierra, ahí se va a producir el harpazo. Y ahí el Señor nos llevará con Él. No antes de la gran tribulación. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera. Nadie os engañe de ninguna manera, entre paréntesis, con el rapto pretribulacional. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y no está hablando del anticristo, porque el anticristo no es una persona, el anticristo es un espíritu que va a estar dentro de muchos. Está hablando del hombre de pecado, del príncipe Gog, de ese está hablando, del inicuo, no del anticristo.
Les vuelvo a repetir, el anticristo es un espíritu, no es una persona. Su venida va a ser un único evento. Versículo 8 y 9, como les estaba leyendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el príncipe Gog, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí sí está hablando de alguien, no de un espíritu en sí. Su venida va a ser un único evento. Y ahora vamos a leer Apocalipsis 3. No me puede faltar mi líquido dorado. El líquido dorado, ya saben, el que hace el alemán. Bueno, no quiero decir más por la duda. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice, por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y esta es otra palabra que hablan los defensores del rapto pretribulacional. Yo también te guardaré, dice el Señor. No dice, yo también te raptaré, yo también te arrebataré, yo también te vendré a buscar. No, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré, te protegeré de la hora de la prueba. Y en la Biblia del Jubileo y en la King James dice, de la hora de la tentación, dice, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir, Señor, te protegeré con mi cerco de protección, te protegeré con mi coraza de justicia, con mis ropas sacerdotales, con mi manto sacerdotal. Eso es lo que está hablando. Con mis ropas sacerdotales, con provisión perpetua. A eso se refiere. Como pasó con la viuda Sarepta. Eso es lo que pasó con la viuda Sarepta. Me preguntan, no entiendo, ¿el arrebatamiento será antes o durante la... No, debe ser... hay un error en la pregunta. No, el arrebatamiento, como le dicen, o el harpazo, va a ser a la final trompeta. No va a ser pretribulacional, durante la tribulación, no, va a ser al final. Antes del día de la ira. En el final, al final de la gran tribulación. Ahí, en ese momento. Eso es lo que vengo hablando desde el comienzo del video. Va a ser el rapto, como le dicen, o el arrebatamiento, el harpazo, como le digo yo, que es la palabra en griego original, va a ser al final, a la final trompeta, como está escrito. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y les dije, está hablando que Él nos va a proteger con el cerco de protección, con la coraza de justicia, como pasó con la viuda Sarepta, cuando le dio provisión durante 3 años y medio. A eso se refiere. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, dice el Señor. ¿Qué es? La sabiduría del amor, la sabiduría de la caridad con los hermanos, del amor con los hermanos, para que ninguno tome tu corona. Y por eso la iglesia se llama Filadelfia, porque Filadelfia viene de Filadelfos, que significa los que aman a los hermanos, los que aman a sus hermanos, los que los aman con amor ágape, que es el verdadero amor, es el amor de Dios, porque el verdadero amor, el amor ágape, es un don de Dios, porque nosotros no podemos conocer el verdadero amor, lo conocemos a través de Él, el amor ágape, que es la caridad, y ya he hablado sobre eso. Para que ninguno tome tu corona, que es una corona de justicia, como te lo dice Pablo. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que ya no va a ser Jerusalén, va a ser Yeru Sadok, ciudad de justicia. Escrito está, Yeru Sadok, esa va a ser la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo del 13 al 14. Dice, entonces uno de los ancianos, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido, los que estuvieron en la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes estaban en la gran tribulación? ¿Quiénes emblanquecieron sus ropas y las lavaron con la sangre del Cordero? ¿La cizaña? Por favor, lean lo que dice. ¿Quiénes son los que están vestidos con ropas blancas? Los que salieron de la gran tribulación, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O la cizaña lavó su ropa en la sangre del Cordero. Vamos al Salmo 91, el famoso Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, hablando del día de la ira del Señor, no de la gran tribulación. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Nosotros veremos el juicio de Dios a las naciones. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu templo. Hablando del cuerpo, porque cuando el pueblo hebreo estaba en Gosén, en medio de las plagas, todavía no había salido de Egipto, todavía no habían sido libertados todavía. Entonces ya no serán casas en el momento de la gran tribulación, selladas con sangre, sino serán casas, esta casa, el cuerpo, serán selladas pero no con sangre, selladas con el Espíritu Santo. Nosotros seremos sellados con el Espíritu Santo. A eso se refiere. Ya no serán casas como en ese momento, como cuando el pueblo estaba en Egipto, en medio de las plagas. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Y qué dice en Hebreos? Hebreos 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos al versículo 12, y acá te habla de lo que va a ser el harpazo directamente. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cordero, hollarás al cachorro del león y al dragón.
por cuanto en mí has puesto su amor, y también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. De ahí todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré, y lo glorificaré. Él va a glorificar nuestros cuerpos. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Y este salmo termina con lo que va a ser la vida eterna. Le mostraré mi salvación. Y ahora vamos a ver un poquito de... Vamos con el postre un poquito. Vamos a ver un poquito de la... Vamos a ver de etimología, que es que es algo hermoso la etimología. Y la etimología te muestra muchas cosas que no las vas a poder ver de otra manera, que es el estudio de la raíz de las palabras. Vamos a ver un poquito de la etimología. Vamos a centrarnos en la palabra tribulación. La palabra tribulación viene de la palabra tribulum. Tribulación viene de la palabra tribulum. ¿Y qué es el tribulum? El tribulum es una o varias planchas de madera que tenían básicamente agujeros en las planchas. Una plancha o varias planchas de madera con agujeros donde tenían incrustadas piedras o partes de metal. Eso estaba diseñado para triturar el trigo. Tribulación viene de tribulum, tablas con piedras o con partes de metal que estaban diseñadas para triturar el trigo. Entonces, la tribulación es la acción de tribular el trigo con el tribulum. Tribulación es la acción de tribular el trigo con el tribulum. O sea, ahí se le saca el fruto al trigo, que es la parte valiosa. Es la que sirve para hacer la harina, se le saca el fruto al grano. Básicamente es eso. Se tribula el trigo. Tribulación viene de tribulum. Con el tribulum se tribula el trigo, se machaca el trigo, que es la parte, se saca la parte valiosa para hacer la harina. Entonces, si el rapto se va a llevar el trigo, ¿qué se va a tribular con el tribulum? ¿La cizaña? Si con el tribulum se tribula el trigo, se machaca el tribulum. Y si en el rapto se va a ir el trigo, ¿qué se va a tribular? ¿Para quién va a ser la gran tribulación? ¿Para la cizaña? Para la cizaña que no tiene fruto, porque la cizaña no tiene fruto. Entonces, si el trigo se va en el rapto secreto, en silencio, ¿qué va a tribular el tribulum? ¿Alguien me podría contestar? ¿Qué se va a tribular en la gran tribulación? ¿Qué se va a tribular con el tribulum? ¿Qué va a hacer? ¿Alguien me podría contestar? ¿Alguien que defienda la teoría de John Nelson Darby del rapto pretribulacional? Que el trigo se va a ir. Muy bien. Entonces, ¿qué se va a tribular con el tribulum? ¿Qué se va a tribular? ¿La cizaña? ¿El no trigo, el no fruto de la cizaña? ¿Qué se va a tribular? Con la etimología se termina de aclarar todo lo que le vengo hablando desde que empezó el video.
La palabra tribulación viene de la palabra tribulum, que son maderas con agujeros donde se le pone piedra o partes de metal para tribular el trigo, para machacarlo, para sacarle la parte importante del trigo, para sacarle el fruto, al grano, que es la parte importante, la parte con la cual se hace la harina. Entonces, si en la tribulación, con el tribulum, se tribula el trigo y el trigo ya se fue en el rapto, ¿qué se va a tribular? ¿Hay algún defensor del rapto que esté mirando, que me pueda contestar? ¿Qué se va a tribular? Si la cizaña no tiene trigo, no tiene fruto, perdón. Por eso es que el trigo es humilde, por eso es que el trigo se humilla, porque el fruto del trigo lo hace inclinarse hacia adelante, en señal de reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero la cizaña no, la cizaña no tiene fruto, la cizaña se mantiene erguida, así. La cizaña no se humilla, no tiene fruto que haga contrapeso hacia adelante y le haga inclinarse, en señal de reverencia. Por eso es cizaña. Pero bueno, visto que no hay ningún defensor del rapto pretribulacional que me pueda contestar, ¿qué dice en Mateo capítulo 3, versículo 12? Dice, su aventador, dice Mateo 3:12, su aventador. ¿Qué es el aventador? El aventador era un instrumento de labranza, como una especie de horquilla con dientes, con 2 dientes, con 3 dientes, con 4 dientes. Y en ese entonces se agarraba la paja y se la revoleaba para arriba. Generalmente era un trabajo que se hacía al atardecer, cuando estaba llegando la noche, porque en ese momento venía el viento desde el mar y se llevaba la paja. Se llevaba la paja y el trigo por el peso propio caía, pero se sacaba la paja. El trigo caía y se iba la paja. Eso era un aventador. Su aventador está en su mano, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y limpiará su era. Limpiará su era. ¿Qué es la era? La era es una superficie llana, es una superficie plana, normalmente redonda, una porción de tierra limpia, destinada a trillar los cereales. Por ejemplo, a tribular el trigo con el tribulum, en la tribulación del trigo. La tribulación es para el trigo, no es para la cizaña. Entonces, su aventador, la horquilla, está en su mano y limpiará su era plana, limpia, simbología de la tierra, simbología del plano en el que vivimos. Y ya les voy a hablar de eso también, sobre la cosmología. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, simbología de la nueva tierra, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí lo tienes bien claro. Y por eso en Efesios 4, versículo 14, Pablo te dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso Pablo te dice eso. Para que no llevamos por cualquier viento de doctrina, por el viento que se lleva la paja. Es una simbología de lo que habla el Mateo. Porque el viento se lleva la paja, se lleva lo que no sirve, lo que no es de provecho. Por eso lo primero que va a ser eliminado van a ser las 2/3 partes. Lo que no sirve, lo que está destinado para perdición.
Y el trigo va a pasar por la gran tribulación, para ser tribulado por el tribulum, para tribular su fruto, que es la parte beneficiosa del trigo, con la cual se hace la harina. No puede ser más claro. Bueno, habiendo leído Efesios 4, vamos a dar por terminado el tema del harpazo, que espero que haya quedado claro. No existe un rapto pretribulacional. Sencillamente no existe. Es una teoría jesuita que la comenzó Lacunza, el chileno, y después la fueron siguiendo distintas personas, la escocesa MacDonald, Scofield, John Nelson Darby, varios. Pero el rapto pretribulacional no existe. Lo pudimos ver, lo vimos con escritura, hasta no dar basta, como me decía uno recién. ¿Por qué no usas la escritura? No, leí la escritura desde principio a fin. Pero bueno, el tiro de gracia fue el tribulum, la tribulación, el tribulum para el trigo, para tribular el trigo, ese fue el tiro de gracia. Bueno, vayamos como estamos en todos los videos, vamos al rollo sagrado de Melquisedec. Vamos a continuar leyendo lo que dejamos la última vez. Habíamos quedado en el capítulo 3 y habíamos leído hasta el versículo 11. Vamos a leer a partir del versículo 12, donde dice: se admiraba de los árboles altos. Recuerden que los árboles son simbología de nosotros, que empapados por la brisa dejaban colgar en las ramas abundantes flores y frutos. Se inclinaba aquí y allá, atraído por el resplandor de piedras preciosas que por todas partes adornaban el césped. Con intensa alegría, Adán tomaba conocimiento de las infinidades de especies de animales que poblaban el jardín. Todos eran mansos y sumisos y vivían en perfecta armonía y felicidad. Deteniéndose en sus pasos, Adán se admiró de la blancura y ternura de un animalito que brincaba en el césped. Aproximándose, lo tomó en sus brazos, dedicándole un especial afecto. Pues qué agradable era acariciar su blanca lana. Sus dulces ojos reflejaban un brillo de amor y humildad. Había algo de especial en aquel animalito. Afectuosamente, Adán lo llamó Cordero. Vamos a ir al versículo 13. Con el animalito en sus brazos, Adán miró agradecido hacia el Eterno y lo adoró. Contemplando sus blancas vestiduras, sus ojos expresivos de un amor sin par, Adán descubrió que tenía en los brazos un símbolo de su autor. Feliz exclamó: «Oh Señor, este corderito, revestido de tan blanca lana, con mirada expresiva de tanto amor, se parece a ti. Yo quiero tenerlo siempre junto a mí». Observando los animales, Adán percibió que ellos disfrutaban de un compañerismo especial. Veía por todas partes parejas felices que vivían el uno para el otro. Sus pensamientos se volvieron hacia su compañero. Miró a su alrededor y estuvo sorprendido de no verlo. Hacia su compañera, perdón. Estuvo sorprendido de no verlo. El Eterno se había ocultado a propósito, tornándose invisible. Versículo 14. Adán se sentía solitario en medio de aquel paraíso. ¿Con quién compartiría su felicidad y su amor?
No, era el masculino, está bien, me equivoqué yo. Había allí los animales, pero ellos eran irracionales, no pudiendo compartir de sus ideales. Nacía en su corazón, al caminar solitario en aquel atardecer, un deseo ardiente de encontrar a alguien que pudiera estar siempre a su lado. Mientras que Adán miraba hacia las distantes colinas, en la esperanza de ver a alguien, el Eterno se presentó a su lado y le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera. Adán estuvo feliz al oír del Creador esa promesa, justamente en el momento en que tanto anhelaba tener a alguien para que estuviese siempre visible a su lado. Tomado por un profundo sueño, Adán se reclinó en el pecho de su amoroso Creador, que, con caricias, lo hizo adormecer. En su subconsciente surgieron los primeros sueños coloridos. Contempla la mirada tierna del Eterno, oyendo el sonido armonioso de la música angelical. Descubre las maravillas alrededor. El monte Sión con su arco iris, el río de la vida, los prados en flor, los animales que los saludaban en fiesta. Se repiten en su sueño las escenas que los envolvieron en su anhelo. Mira alrededor en la esperanza de encontrar a su compañero, mas no lo ve. Se siente solitario en su sueño y eso lo hace buscar a alguien con quien poder compartir su esencia. Versículo 16. Su mirada se extiende por campiñas reverdecientes, divisando a lo lejos colinas floridas. Mientras camina esperanzado, siente la mansa brisa acariciándole el cabello suavemente. Conversa con la brisa. Brisa, tú pareces ser a quien tanto busco. Tú me acaricias el cabello, besas mi cara. Tú tienes el perfume de los verdes arbustos. Si yo pudiera ver tu faz, la besaría. Y si yo pudiera tocar tu rostro, haría largas trenzas y las adornaría con las flores de nuestro jardín. Después de caminar en el sueño por los prados del paraíso, Adán se detuvo mientras que contemplaba el paisaje alrededor. Se admiró de no ver el efecto de la brisa en las ramas floridas, pero ¿cómo si la sentía cálidamente en el rostro? Comenzó entonces a despertar de su sueño. Todavía con los ojos cerrados, se acordó del momento en que, somnoliento, se recostó sobre el pecho del Creador, del Eterno. ¿Sería la brisa el toque de sus manos? Con esta interrogante abrió los ojos y se emocionó al contemplar una linda mujer que, con las manos perfumadas, le acariciaba con amor la cara. Era la brisa de su sueño, la promesa de un Creador que solo quería hacerlo feliz. Ahora, Adán era completo, pues tenía a Eva, que era carne de su carne y hueso de su hueso. Tomándola por la mano, Adán la invitó a dar un paseo de sorpresas inolvidables. Mostraría a su compañera las bellezas de su hogar. Sensibilizada, Eva se detenía a cada paso, atraída por las flores que exhalaban suaves perfumes, por los pájaros que trinaban alegres cantos, por los animales que los seguían sumisos, por la vegetación de ricos matices, por las aguas cristalinas del río de la vida que brotaban en cascada desde el monte Sión. Todo en el paraíso era perfecto y bello, mas nada se igualaba al ser humano, creado a la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Se volvieron el uno para el otro en admiración y caricias. Empapados por ese amor, permanecieron hasta el atardecer. Con deleite, la joven pareja comenzó a contemplar el sol poniente que, a través de rayos
rosados, coloreó el cielo con un lindo arrebol. En el sexto día que llegaba a su final, dando lugar a las horas de un día especial, el sábado. Ese día, en su significado, sería solemne para todos los súbditos del Eterno, pues su amanecer traería la victoria para el reino de la luz. El sol, que durante el sexto día había alegrado la naturaleza con su brillo y calor, se ocultó, dejándola en frías sombras. Los alegres pájaros, silenciados sus trinos, buscaban sus nidos mientras que los otros animales se recogían. Solamente la pareja permaneció inmóvil, buscando divisar en el último destello que se apagaba en el horizonte la esperanza de un nuevo amanecer. Investigaban el sentido de las tinieblas cuando, por entre los arbustos, vieron un lindo lugar cuyos rayos plantados bañaban la naturaleza en suave luminosidad. Todo el cielo estaba iluminado por el resplandor de las estrellas. Admirados, descubrieron que la noche solamente era tinieblas cuando se miraba hacia abajo. Adán y Eva, desde su inocencia, no sabían que aquella noche simbolizaba el futuro sombrío de la humanidad. Cuando lo comprendiesen, estarían confrontados, estarían confortados al contemplar el fulgor de los cielos. El lugar hablaría de esperanza y las estrellas centellantes atestiguarían el interés de las huestes de la luz en aclararles las tinieblas morales, dando aliento a los pecadores. Mas serían iluminados apenas aquellos que, desviando los ojos de la tierra, contemplasen los altos cielos. Versículo 21, vamos a ir hasta el 33. Después de contemplar por algún tiempo el cielo en su luminosidad, la pareja que se acordó de las bellezas del paraíso, volvió los ojos buscando divisarlas. Estaban, sin embargo, ocultas en medio de la sombra. ¿Cuánto deseaban el amanecer? Pues solamente él traía consigo el paraíso. Ante el anhelo del corazón humano, el Eterno apareció en medio de las tinieblas, devolviendo a la pareja la alegría de encontrarse nuevamente en un jardín colorido. Bañados por suave luz, caminaban ahora prados reverdecientes y floridos. El brillo del Creador despertaba la naturaleza por donde pasaban, coloreando y alegrando todo en derredor. La pareja, admirada, aprendió que al lado del Eterno podrían tener un paraíso en plena noche. Sintiéndose somnolientos, Adán y Eva se recostaron en el regazo del amoroso Padre, que los hizo adormecer dulcemente. Esperanzados en un despertar feliz y dejándolos sobre el suave césped, el Eterno se elevó dirigiéndose al lado de las huestes contemplativas. Volvería a manifestarse al amanecer, haciendo despertar a la pareja para el más solemne acontecimiento, que reduciría el polvo de las más viles acusaciones de los enemigos. La noche oculta y oscura y fría, a través de las largas horas, parecía burlarse de la luz. ¿Ofuscaría para siempre las bellezas de la creación? ¡Oh, jamás! El sol no retrocedería, ante la imponencia de las tinieblas. Aparecería en breve como un libertador, arrebatando con los cálidos rayos la naturaleza
de las frías garras, dándole vida y color. A ver, vamos a seguir un poquito más porque estos capítulos de esta parte son muy largos. No vamos a ir hasta el 33 porque son demasiado largos. Versículo 23. En un último desafío, las tinieblas se tornaron densas en las horas que antecedieron al amanecer. La noche arremetía sus fuerzas para luchar por el dominio usurpado. Finalmente apareció en el este un destello que parecería hablar de esperanza de un nuevo día. El cielo, poco a poco, se tornó colorido de un rojizo vivo. Las tinieblas, impotentes, se retiraron ante la fuerza creciente de la luz y fueron consumidas en su fuga. La naturaleza comenzó a despertarse de la noche larga, reflejando en su seno los nostálgicos rayos. Flores se abrirían exhalando perfumes en alegría, animales y aves, silenciados por la noche. Unían las voces en un cántico triunfal en salutación al amanecer de aquel día grandioso. Y vamos a ir terminando acá. Vamos a seguir con este libro, con el rollo sagrado de Melquisedec. Vamos a seguirlo el próximo video porque la verdad que son capítulos bastante largos. No quiero hacerlo tan tedioso, pero es un libro, el rollo sagrado de Melquisedec es un libro que tiene muchísima revelación de muchas cosas. Hay partes que pueden ser un poquito tediosas, pero bueno, pero para el que lo quiera leer, o para el que lo quiera escuchar, en este caso, está aquí a su disposición y lo estoy leyendo y se los estoy presentando para el que no lo conozca, para el que no lo haya leído, que pueda tener acceso a este libro, que es realmente muy, muy lindo. Quizás el primero de los 3 libros que componen el rollo sagrado de Melquisedec pueda ser un poquito tedioso, la parte que estoy leyendo ahora, pero después los otros 2 libros que componen este rollo son verdaderamente muy lindos y tienen muchísima revelación. Pero bueno, por hoy vamos a ir dando por terminado este video, este vivo, y nos vamos a ver en el próximo, en el que vamos a ir viendo más enseñanzas. Espero que les haya gustado el video de hoy sobre el harpazo, sobre el famoso rapto pretribulacional que espera la gran mayoría. Pero bueno, pudimos ver a través de muchas escrituras y a través también de la etimología, yo creo que no ha quedado absolutamente ninguna duda de que el rapto, como le dicen, pretribulacional, es una falsedad, es mentira y definitivamente no va a pasar, no va a acontecer. El rapto, como le dicen, o el harpazo, va a ser a la final trompeta, va a ser después de la tribulación y antes de la ira de nuestro Señor Jesucristo, antes de la destrucción de este plano como lo conocemos nosotros, va a ser antes del día de la ira. Hermanos, sin más que agregar, sin más para decirles, nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere, los invito a que se suscriban a los canales de TikTok, al canal de YouTube, en el cual hoy durante esta tarde va a ir subido este video. Lo voy subiendo para los que no pudieron ver el vivo, para los que llegaron tarde, los que se lo perdieron, para que puedan acceder y ver el video completo. Recuerden que es Camino de Justicia. Igualmente aquí en TikTok tienen el link para acceder al canal de YouTube. Los invito a que se suscriban. Los invito también a mi perfil de Facebook, que estoy como Osvaldo Álamo. Así que bueno, y como todo, los invito a mis canales a que se suscriban, a que puedan ver el contenido, que seguramente lo van a encontrar de muchísima
edificación y, como siempre, el que el Señor le ponga en el corazón poder colaborar, poder hacer una donación a este ministerio para llevar a cabo el llamado de justicia, el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto en nuestro corazón. Están invitados a hacerlo en el canal de Facebook. Tienen los distintos canales en YouTube también. Están los distintos canales por los cuales nos pueden hacer una donación y hacer partícipes, ustedes también, ser partícipes de nuestros frutos, que nuestros frutos serán, al fin y al cabo, sus frutos también. Sin más para decir, les deseo un excelente domingo. Los espero para un próximo video, para un próximo vivo, y sean todos ustedes bendecidos en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Hasta la próxima.